Inauguramos aquí en Boca de Todos debate de los representantes más jóvenes de los partidos políticos. Aquí los tienen en esta mesa. Empezamos con Beatriz Borrás, coordinadora del Grupo Joven de Más Madrid, bienvenida. Teresa Pérez, coportavoz de Unidas Podemos, bienvenida. Víctor Camino, secretario general de Juventudes Socialistas, buenas tardes. Aquí Ignacio Ancausa, también lo tenemos, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Carlos de la Flor, coordinador nacional de Jóvenes Ciudadanos. Y Pepa Millán, senadora andaluza de Vox. Bienvenidos, bienvenidas a todos a En Boca de Todos. A ver, tenemos unos 25 minutitos para debatir, que no es mucho tiempo, ya os aviso. Os pido brevedad, os pido concisión, os podéis interpelar. Aquí no hay tiempos fijados, no hemos medido con un metro las distancias de vuestro atil ni nada por el estilo. Os pido ser respetuosos con los tiempos, con vuestros compañeros, con la audiencia y, por favor, también con el moderador, que hay que debatir aquí un debate a 6. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Todo bien? ¿Listos? Pues venga, que por cierto, alguien no ha dormido esta noche, me han dicho. ¿Quién ha sido en la mesa? ¿Quién no ha dormido esta noche? Un poquito así. Alguien sonríe por allí. Vamos a empezar. ¿Las nuevas generaciones de la política mejoran o empeoran la calidad de los políticos a los que estamos acostumbrados a ver? Vamos a asomarnos a lo que ocurre en el Congreso, porque me interesa vuestra opinión sobre la crispación. Podríamos hacer este vídeo la inútil y soberbia ministra de Igualdad sin decir absolutamente nada, porque comentarios como este El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. hablan por sí solos y retratan un ambiente político nunca visto. El insulto Y ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta. la descalificación Voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Está bien, hombre. No me guiñes el ojo, imbécil. y el intento de ridiculizar al rival se han instalado en el Congreso No son filoterroristas. Señora Rimadas, tiene que terminar. y se abren camino también en los parlamentos autonómicos. Mire, señora Ayuso, le voy a decir las cosas que ha dicho sobre mí. Estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que pongo cara de asquillo. El tono político No voy a retirar lo que pienso. Pienso que el señor García Gallardo Frins profesa la ideología fascista. Unos nazis, pero ya a cara descubierta. parece una bronca permanente, porque no hay día Usted es un canalla, es un sinvergüenza y es un ser deleznable. que la confrontación verbal Feijóo es un hombre triste, insolvente e incapaz. no se vaya de la lengua. Iba a decir, claro, perdón, del señor Almeida. Vaya panorama. Quería preguntaros, ¿llegáis con ganas de mejorar esto? ¿O es fácil caer en esto? Me dicen que el más joven de la mesa, por encontrar quién empieza, es Ignacio Ancausa, presidente de Nuevas Generaciones del PP. Ignacio, adelante. Brevedad, ¿vale? Un minuto cada uno. Nada, simplemente decir que yo creo que con respecto a la situación de crispación, nosotros veíamos como hace, por ejemplo, 15 años, 20 años, se podían producir debates muy duros en la política, como es lógico, como es normal, que se debate y que haya confrontación, pero yo creo que a raíz del 15M y la aparición de según qué formaciones con el 15M fueron los que trajeron la política del insulto, la política del escrache, trajeron este tipo de políticas que, por cierto, yo sufro en la universidad día a día. Yo voy a la Universidad Complutense, mi nombre ha aparecido señalado en las paredes de la universidad por no ser socialista y luego sí que es verdad que a lo mejor ha habido desde ciertos sectores de la derecha que se han puesto al nivel, que yo creo que también es una desgracia. Pero también hemos visto a diputados del Partido Popular, Ignacio, sí, en este vídeo. Bueno, ¿No pero lo reconoces? No, nosotros, hombre, yo creo que desde esa época también veíamos ciertos insultos calificativos. Rivera cocainómano, veíamos también, que no los he visto tampoco en el vídeo, veíamos también insultos hacia el alcalde Almeida, veíamos descalificaciones a la presidenta Ayuso, que a mí, no sé, tampoco me parece. Víctor Camino, PSOE. Bueno, yo creo que al final venimos a representar a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente de nuestra generación y nuestras vidas, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, no se parecen en nada a la bronca y a la crispación que hay en el Congreso. Y es verdad que el día a día de una persona joven, a pesar de las dificultades, va mejorando y nuestras expectativas al final son a veces de nuestra generación, es qué vamos a hacer el fin de semana, qué vamos a estudiar, lo que nos cuesta pagar el alquiler, pero no están alejadas de esos insultos que realmente no
se parecen a lo que sucede en nuestra cotidianidad. Por eso yo creo que si venimos esta tarde aquí es para hablar de los problemas cotidianos o de los retos cotidianos que tenemos como generación. Ahí vamos, Carlos de la Flor, Ciudadanos. Yo estoy muy de acuerdo con todo este tema. Creo que la polarización es algo que está en España, no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Se están hablando de los extremos, quienes están aquí para crispar, para cambiar este discurso del que nosotros queremos huir, hablar de reformas, de la fiscal, de la laboral, de políticas de juventud, y vemos que en el Congreso solo vemos este tipo de insultos. Si me vas a preguntar por Inés Arrimadas, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía de Filoetarra. Creo que es un calificativo adecuado para Bildu. María Teresa Pérez, Unidas Podemos. Bueno, yo creo que con los marcos de la crispación y del ruido hay que tener muchísimo cuidado de lo que se desprende, porque al final es alimentar la antipolítica y llamar a todos por igual, cuando no es cierto. No todos son iguales, hay algunos que defienden la democracia, defienden los derechos, y otros que defienden cargárselos porque son nostálgicos del pasado. A mí lo que me parece es que la equidistancia es amiga del enemigo y que hay que reivindicar la política como forma de organizar la sociedad, las relaciones sociales, económicas y políticas, obviamente desde el respeto, pero obviamente también desde la indignación cuando hay enfrente partidos que están intentando recortar derechos y empeorar la vida de toda la población. Pepa Millán, de Vox. No, pues es evidente que este tipo de situaciones de insultos y demás pues sobran totalmente en la política, sobre todo en las cámaras, donde tenemos el deber de representar a todos los españoles y que en absoluto se pueden identificar con episodios así. Porque además degrada el parlamentarismo, degrada las instituciones. Sí que es cierto que de la entrada en las instituciones de determinados grupos se han venido dando estos episodios con mayor intensidad, y por otro lado tampoco se puede banalizar esto que estamos denunciando ahora mismo, designando como crispación lo que muchas veces es una crítica al gobierno por parte de la oposición, restándole importancia a lo desagradable que son estos episodios. Beatriz Borras, de Más País. Mira, se dice mucho que a la juventud no le interesa la política y no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, lo que no les interesa, lo que no nos interesa es este circo, y precisamente creo que por eso estamos todos y todas aquí hoy, ¿no? Para cambiar precisamente este tipo de lenguaje y este tipo de dinámicas. Y os pongo un ejemplo muy rápido que sé que no tenemos casi tiempo. Mis amigas ponen la tele, ven a Ayuso llamarnos malcriadas o decir no sé qué de chapote y desconectan automáticamente. Y es que, claro, es lógico, ellas quieren que se hable del alquiler, quieren que se hable de la sanidad, que se hable del cambio climático y no de esas tonterías. Entonces creo que entre todos y todas necesitamos también hacer esos cambios. Lo que pasa es que, disculpadme, os he ido preguntando a cada uno y en este vídeo hemos visto de todos, de crispación, ejemplos, disculpadme, en las 6 formaciones políticas que estáis aquí representadas. Me da la sensación de que no os gusta la crispación del otro, pero del propio. ¿No hay un poco de autocrítica también en vuestros propios partidos? Ahora mismo lo que estamos viendo es que hay un gobierno que avanza y hay a determinados sectores que les molesta ese avance, y yo creo que al final la radiografía de una persona joven ahora cuando nos levantamos con las dificultades que tenemos es que vamos a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de formación en tren gratuitamente, gracias a una apuesta de un gobierno socialista, y en este caso con Unidos Podemos. Podemos ahorrarnos 250 euros del alquiler si tenemos el bono joven. Vamos a ello, Víctor, si te parece. No te quiero interrumpir, pero ya que estamos con las medidas, vamos a conocer más de cerca. ¿Cuáles son los problemas de los jóvenes en nuestro país? Y lo debatimos en igualdad de condiciones. Eva Borao, ¿cuáles son? El CIS le preguntó a los jóvenes hace unos días cuáles son los problemas que más les afectan personalmente a los jóvenes. Para la gran mayoría de ellos, de los de 18 a 24 años, de los que tienen entre 25 y 34 años, el mayor problema es la crisis económica. Después vemos que a los más jóvenes, los menores de 24 años, lo segundo que más les preocupa es el paro. Y después se iguala y destacan la calidad del empleo, la sanidad y la vivienda, que cuanto más mayores somos, más preocupa. Además, el 59% de los jóvenes cree que España aún es un país machista, frente al 26% que cree que no lo es. Y cuando les preguntan sobre su ideología, una mayoría clara y evidente se sitúa en el centro. Y fíjense en ese último punto de la línea azul que destaca y que representa a la población en general. Llama la atención que hay muchos menos jóvenes que se sitúan en la extrema derecha en comparación con quienes son más mayores. Todos son iguales, lobos de la misma camada. Una banda de cara dura. Sobreactúan totalmente. Yo no doy un duro por ninguno de los políticos, ni un duro por ninguno. Miran nada que para ellos, no miran para Ciudadanos. No me gusta ninguno, porque parece que está en los patios de vecinos. Lo que hace es criticarse. Un corral de vecinos.
parece. Pienso que deberían, sobre todo, respetarse, que creo que se han perdido un poquito el respeto. Yo no quiero ver la tele, de hecho, porque me enciendo. Y todo el que llega es igual, a mí me da uno que otro. Hay que tener simpatía y empatía, no odio ni rivalidad. Eso sobre la desafección de la gente hacia la política, pero os quería preguntar, ¿cuál es el mayor problema de los jóvenes en nuestro país para Pepa Millán, senadora por Vox? Pues es evidente que para los jóvenes el mayor problema es la situación económica, las dificultades que tienen los jóvenes para emanciparse y para poder desarrollar sus proyectos de vida. Es evidente que más allá de números y de estadísticas, la realidad es que hoy los jóvenes en España tienen menos oportunidades que las que tuvieron nuestros padres. Porque antes nuestros padres pues podían comprarse una casa, quizá un coche, llegaba verano, podían irse 2 semanas de vacaciones, pero hoy eso no es así. Entonces los jóvenes evidentemente están muy frustrados porque sus condiciones laborales en la mayoría de las ocasiones son precarias, tienen dificultades de acceso a la vivienda. Entonces los jóvenes lo que necesitan son oportunidades y trabajos estables y de calidad. Lo que no necesitan pues son unas políticas basadas en bonos y en ayudas que consisten básicamente en quitarle el dinero a los padres por medio de impuestos y luego dárselo a los hijos en forma de bono de 400 euros para que se lo gasten en videojuegos. Ese no es el modelo de progreso para los jóvenes, porque los jóvenes quieren trabajar, poder formar una familia, emanciparse y acceder a una vivienda sin depender Fíjate, Pepa, de nadie. mientras hablabas del diagnóstico, no de la solución, pero sí del diagnóstico, por aquí, tanto Beatriz como María Teresa, como Víctor, estabais asintiendo con la cabeza. ¿Compartís el diagnóstico de la situación de los problemas de los jóvenes con una formación como Vox? Es que a mí me parece curioso que haya esa hipocresía al hacer el diagnóstico cuando no se proponen soluciones y cuando han tenido la oportunidad de gobernar, en este caso el Partido Popular, han perjudicado la situación de los jóvenes. Es decir, con la reforma laboral del Partido Popular en el 2013 llegamos al máximo histórico de paro juvenil del 53% y es verdad que ahora sigue siendo alto y no hemos hecho lo suficiente, aunque ha bajado muchísimo y tenemos a temporalidad en mínimos históricos y tenemos la mitad de los jóvenes con contratos indefinidos por primera vez con esta reforma laboral. Es verdad que no es suficiente, tenemos que hacer muchísimo más, pero a mí me parece curioso que en el diagnóstico el Partido Popular se preocupe por los jóvenes y que su única propuesta sea, al final, una falsa idea de libertad, que es el sálvese quien pueda, que es solamente ofrecer cañas, casas de apuesta y pelearse. Dan causa. Hablas de, por ejemplo, de reforma laboral. Yo coincido en que la situación económica es uno de los mayores problemas que tenemos y yo creo que cambiarle el nombre a los tipos de contrato, a los tipos de trabajo, para que no compute como parado y para que no os apuntéis el tanto de que somos el país con más desempleo juvenil de toda Europa, a mí no me parece la solución, a mí me parece maquillarlo. Y si os parece, os pongo mi caso particular. Yo estoy en una agencia de trabajo temporal y cuando se aplicó vuestra maravillosa reforma del trabajo, a mí se me hizo firmar un contrato de estos fijos discontinuos. Yo llevo unos 2 meses más o menos sin coger ningún trabajo temporal, de estos de pues un fin de semana de camarero, de lo que sea. Llevo más o menos unos 2 meses sin coger ningún trabajo y yo ahora mismo computo como que soy persona ocupada. Ahora mismo en vuestros datos de paro yo figuro como una persona que está trabajando y llevo más de 2 meses sin trabajar. No sé, yo creo que como yo hay muchísimos jóvenes, hay miles de jóvenes que no están trabajando, pero en vuestras maravillosas cifras, en las que solo aumenta el empleo público, solo valen los datos cuando son vuestros. Solo aumenta el clientelismo, no me parece justo. Los datos son los mismos desde 1985, por lo tanto no vamos a engañar a la gente. Y por otra parte, yo comparto el diagnóstico a medias, porque yo no creo que vayamos a vivir peor que nuestras madres y nuestros padres. Yo creo que estamos aquí para escribir lo que tiene que pasar y por eso estamos haciendo política. Y aquí hay 2 modelos claros y representados. Hay gente que pone en marcha proyectos de subida del salario mínimo que afectan a nuestros amigos y a nuestras amigas, a nuestra gente, y partidos políticos que votan que no. Ignacio, y un dato fundamental que también representa, porque hay muchos conocidos a los que le ha afectado. 7 de cada 10 jóvenes en 2021 entraban a trabajar con contrato temporal y ahora, a día de hoy, 7 de cada 10 jóvenes entran a trabajar con contratos estables y con derechos. Eso es lo que os molesta. Es que eso no es verdad. Eso es lo que os molesta a la derecha. Que a mí no me molesta. A mí no es que me moleste, es que no es verdad, simple y llanamente. No es que a mí me moleste, es que no es verdad. Sí que os molesta porque no es verdad. Vosotros habéis hecho una reforma laboral para vender unos datos a Europa que no son reales. Porque con la reforma laboral hay encubierta casi 1 millón de trabajadores, que si se lo sumamos a los que hay en parados, si se lo sumamos a los que hay casi 4 millones de españoles La pregunta del debate parados. era, ¿cuál es el problema
más grave para los jóvenes. Entiendo que el maquillaje en los datos del paro, que denunciáis desde el Partido Popular... La situación económica, sí. Puede ser uno de ellos, pero hay algunos más. No digo por menospreciar este debate, pero tampoco vamos a hacer todo el debate sobre si se maquillan los datos o no se maquillan los datos. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Para mí son las grandes reformas que necesita España. Estamos hablando de que el PP y el PSOE se han asociado para subir al 8,5% las pensiones, dejando de lado a los jóvenes, por ejemplo. Ahí vemos como lo que no les importan son medidas a largo plazo, sino son cortoplacistas y no ponen soluciones para los jóvenes. Dan bonos, dan ayuditas, pero no ayudan a largo plazo a los jóvenes, que lo que necesitamos son reformas que, como decían, nos ayudan a emanciparnos, a generar un empleo de calidad y, por otro lado, estamos hablando de que están subiendo la cuota a los autónomos, que son quienes generan riqueza y empleo. ¿De qué sirve si luego no van a generar empleo para los jóvenes? Beatriz. Mira, yo creo que más allá de la pelea por los datos, aquí hay una evidencia. El paro juvenil está bajando en toda España, menos en la Comunidad de Madrid. Y eso es un dato que es real. No, eso es real, Ignacio, eso es real. Y es que, más allá de eso, pasemos de tema, es que de los que sí tienen trabajo, no podemos ni siquiera llegar a fin de mes. O sea, si tú tienes 10 amigos, ¿vale? 3 están en el paro y 7 que tienen trabajo no pueden llegar a fin de mes porque el día 1 tienen que pagar un alquiler que es desorbitado. Por tanto, si la vivienda es otro de esos temas que tenemos que abordar. Ya que lo planteas y que Ignacio quiere contestar sobre eso, vamos a ver el contexto, porque uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes en nuestro país, lo estáis diciendo todos, es el acceso a la vivienda. Eva, ¿hasta qué punto? El precio del alquiler en España, Diego, sube casi un 10% en un año y alcanza su máximo histórico y sigue en aumento. Solo en los últimos 3 meses es casi un 4% más caro y en el último mes han subido los precios un 1,5%. Vemos ejemplos como estos que van a ver en pantalla: 2.360 euros por 43 metros cuadrados en Madrid, 1.000 euros por lo que llaman dúplex, que es una cama en un altillo, 30 metros cuadrados en total, o también 1.200 euros por 40 metros cuadrados en un bajo sin ascensor aquí en la capital también. Y claro, ante esos precios hay muchos jóvenes, sobre todo, que no pueden permitirse un estudio entero, aunque sea como los que estamos viendo, de 30 metros cuadrados, y alquilan habitaciones. Pero ese precio, el de las habitaciones, también se ha disparado. En los últimos años se ha encarecido un 66% y en comunidades como Cataluña o Madrid aún más, con subidas de precio de casi un 74% y en Barcelona el 74% y en Madrid un 69%. Muchas gracias, Eva. Os voy a contar una confidencia. ¿Veis ese reloj que hay encima? Pone ahí 17. Vale, pues hay 18:30, nos tenemos que despedir. Tenemos un minuto para debatir cómo solucionamos el tiempo de la vivienda. Así que os voy a pedir una ronda de titulares. ¿Cómo solucionamos el problema de la vivienda de los jóvenes? Yo le quisiera preguntar a Ignacio, a Pepa, si viniendo de la clase social que vienen han tenido que vivir alguna vez en un zulo de esas características y si les parece decente que la juventud tenga que destinar el 80% de su sueldo a pagar un alquiler en esas condiciones. Si no les parece decente, ¿por qué no apoyan una ley de vivienda que por fin va a regular los precios? Porque ha dicho Ayuso que no va a aplicar esa regulación de zonas tensionadas y si Madrid no es una zona tensionada, que baje yo si lo vea. Bueno, no sé a qué te refieres con mi clase social, pero bueno, nosotros yo creo que en la Comunidad de Madrid hay un plan Vive que se avala para que la gente pueda comprar su primera vivienda, también hay ayudas al alquiler y sobre todo, por donde pasa la solución, por liberalizar el adquirir una vivienda como se está haciendo. Seguimos ronda, Víctor. Yo tengo una pregunta y la reflexión. ¿Los bonos de vivienda y todo eso y de cultura os parecen bien? ¿Te parecen bien, Ignacio? Bueno, ya me parecen las políticas para los jóvenes, a mí la mejor política social... Se nos va, titular, Víctor. Titular, nada, hay un problema con la vivienda que hay que atajar, hay una ley de vivienda maravillosa que espero que genere el consenso de todos los grupos porque amplía la construcción de vivienda pública que es fundamental para nuestro desarrollo. Pepa Millán, bueno, mira, primero me ha parecido muy clasista tu comentario porque tú no sabes de dónde vengo en primer lugar. En segundo lugar, para los jóvenes lo que hay que hacer es ampliar el parque de viviendas públicas, establecer un plan de bonificación y reducciones fiscales para los jóvenes y avalar las hipotecas de los jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda para el caso de que los bancos no se los den. En definitiva, un plan de ayudas fiscales y de rebaja burocrática para que los jóvenes tengan facilidad de acceso a la vivienda. Liberar suelo, como se está haciendo en Madrid con proyectos como Madrid Nuevo Norte o como hacemos en Valdemoro, que es la ciudad que más baja el alquiler en toda la Comunidad de Madrid. Los que tienen pasta se independizan, la gente de clases trabajadoras medias nos quedamos yo les pregunto casi a la audiencia, les pregunto qué les está pareciendo. Igual suben el nivel de lo que estamos teniendo en el Congreso, ¿no? Yo me he quedado con ganas de más, es que al final no nos da tiempo a nada. Oye, os invitamos a otra. Bien, más o menos como experimento. ¿Volvemos? ¿Volvemos? Sí, por aquí. Sí, muchas gracias. Bien, el sí de Pepa también, que quede claro, grabado. No tenemos tiempo para más.